¿Cómo están, apreciados estudiantes? Vamos a estar entonces en este video, Dios mediante, terminando la parte de los primeros conceptos geométricos. Nos habíamos quedado dentro de segmentos consecutivos, que son segmentos donde uno de los extremos coincide con el otro. Por eso se dice que son segmentos consecutivos. Por ejemplo, aquí el punto B es extremidad tanto del segmento AB como del segmento BC. Por lo tanto, dichos segmentos son consecutivos entre sí. Vamos a pasar al siguiente concepto, que viene a ser los segmentos colineales. Cuando geométricamente se dice que dos segmentos son colineales entre sí. Dos segmentos de recta son colineales si y solamente si están en una misma recta. O sea, cuando están sobre una misma recta, entonces se dice que los segmentos son colineales. En este caso, por ejemplo, el segmento AB es colineal con CD. ¿Por qué? Porque están sobre la misma recta, como se puede ver gráficamente. De la misma forma también, el segmento MN es colineal con el segmento NP. También, por supuesto, puede ser MP también colineal con NP. ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, AB es colineal con BC, es también colineal con AC, es colineal con CD. ¿Por qué? Porque son todos segmentos diferentes, pero que están sobre una misma recta R. Y luego tenemos los segmentos adyacentes. Cuando los segmentos son adyacentes, dos segmentos consecutivos y colineales son adyacentes. Atiendan bien esa parte. Lo que nos está diciendo la teoría es que para que dos segmentos sean adyacentes, necesariamente y obligatoriamente deben ser consecutivos y colineales. Tienen que ser. Pero eso tampoco asegura de que sean adyacentes. Por eso dice, dos segmentos que son consecutivos y colineales son adyacentes si y solamente si poseen en común apenas una extremidad. En otras palabras, si no tienen puntos internos comunes. Esta parte hay que estudiar bien, hay que analizar bien mentalmente para que se pueda comprender correctamente. Fíjense acá. Supongamos, los segmentos MN y NP son consecutivos porque tienen una extremidad común, son colineales porque están sobre una misma recta y son también adyacentes porque solamente tiene un punto en común. Entonces esto es un segmento adyacente. O sea, perdón, dos segmentos que son adyacentes entre sí. O sea, si el libro, por ejemplo, dice que dos segmentos son adyacentes, entonces ya te está diciendo que son consecutivos y colineales, porque esa es una condición necesaria para que haya sido adyacente. ¿Está bien? Es necesaria, pero no es suficiente, como se dice. Porque aparte de que sean consecutivos y colineales, también solamente tienen que tener un punto en común, o sea, una extremidad. Por ejemplo, los segmentos, atiéndame aquí, RS y TS no son adyacentes, son colineales, son consecutivos. ¿Por qué son colineales entre sí? Porque están sobre la misma recta. ¿Por qué son consecutivos? Y porque tienen una extremidad común que es el punto S. Vuelvo a repetir los segmentos. El segmento RS, que viene desde R hasta S por supuesto, y el segmento TS. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Son colineales entre sí. ¿Por qué? Porque están sobre la misma recta. Son consecutivos entre sí. ¿Por qué? Porque tienen una extremidad común. Pero no son adyacentes. ¿Por qué? Porque todos estos puntos que pertenecen al segmento TS, que están aquí, también pertenecen al segmento RS. Entonces tienen puntos internos comunes, por lo tanto no son adyacentes, porque para que sean adyacentes solamente tienen que tener un punto en común, como en el caso, por ejemplo, de el segmento MN y NP.
donde solamente n es común de ambos segmentos. Es algo que ustedes tienen que entender la lógica y tienen que comprender bien para asegurarse de que realmente están eh, correctos en sus conceptos de segmentos adyacentes, colineales y consecutivos. Y por último, nosotros para terminar estaremos viendo lo que es un punto medio de un segmento, algo que se utiliza muchísimo dentro de la geometría plana. El concepto de punto medio dice, un punto M es el punto medio del segmento AB si y solamente si M está entre A y B y AM es igual con MB. Vamos a entender esto gráficamente. Vamos a suponer tenemos el segmento AB, que es el segmento más largo, y para que este punto M sea el punto medio del segmento, entonces tiene que dividirlo en dos partes iguales. Eso es una explicación, digamos, en un lenguaje más natural. El punto medio de un segmento le divide al segmento en dos partes iguales. Como dice acá, el segmento AM es igual con el segmento MB. Son iguales en medida exacta. Entonces, de allí ustedes ya tienen que saber que cuando el enunciado dice que un punto es el punto medio de un segmento, entonces quiere decir que lo divide en partes exactamente iguales. Entonces, el punto M tiene que estar, por supuesto, dentro del segmento, debe pertenecer al segmento AB, y el punto M debe dividirlo en segmentos iguales, o sea, el segmento MA es igual con el segmento MB. Entonces, de esta forma, estamos finalizando los primeros conceptos geométricos que ustedes deben manejar para ahora sí iniciar con el estudio de la geometría plana. También estaremos haciendo algunos ejercicios, algunas preguntas para que ustedes puedan ir asimilando estos conceptos y posteriormente sí adentrarnos ya en conceptos eh, más complejos de la geometría. Muchas gracias.